les bendiga y le damos gracias al Señor porque una vez más, Dios nos da vida, porque este principio tenemos que recordarlo siempre. Todo el mundo se obsesiona por vivir, pero no tiene, gloria a Dios, pero la gran mayoría no tiene la más remota idea de que la vida la da el Señor. Nosotros no solo lo creemos, sino que hacemos, le damos gracias al Señor. Amén, hermanos. Gracias por el día de vida que Dios nos da. Y no solo nos da un día de vida, sino vivirlo como a Él le agrada, bajo su bendición, con un corazón donde la paz de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la paciencia de Dios empieza a desarrollar en nuestras vidas todo lo que Él quiere para que lo honremos con todo lo que vivamos en el día de hoy, puesto que el Señor tiene para este día, como para cada día, tiene propósitos centrales. Y uno de los propósitos centrales es que donde estemos, hagamos lo que hagamos, nunca olvidemos que somos hijos del Dios viviente. Y la forma de exhibir nuestra fe, ¿cómo será? Ustedes tienen que entender que la única manera en que van a exhibir que son hijos de Dios es por su testimonio, por la manera en que viven, cómo hablan, cómo piensan, cómo juzgan. Si estamos dejando que Dios a través de su Espíritu Santo vaya modelando, formando, creando en nosotros a ese Cristo que tanto, tanto nos ama. De manera que en todos los hechos, lo que pensamos, lo que hablamos, lo que decimos, todo, sin excepción, es una manifestación de ese Dios que nos ama tanto, que es nuestro Padre Celestial. Es la manera de exhibirlo. Así que cuando vayamos al trabajo, restauramos relaciones si tenemos que tenerlas con alguno, en nuestro hogar fundamentalmente, en todo sentido. Aprender a generar con nuestra presencia la paz del Señor. En consecuencia, empezamos a entender que no tenemos que discutir, no tenemos que estar cuestionando nada, tenemos que aceptar. Y recuerde que el silencio, amados, el silencio de Dios es 1000 veces más poderoso que nuestras propias palabras. Aprendamos. Es una práctica que el Señor lentamente va a permitirle vivir. Amén. No haga ningún esfuerzo. El único esfuerzo que hay que hacer es depender de Él, nada más. Y si por ahí alguna situación no fue la ideal, ¿qué tenemos que hacer? Cuando hacemos algo que no quisiéramos haber hecho, pero la hicimos. ¿Y qué tenemos que hacer entonces? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Dele un aplauso al Señor. Eso es aprender. Un saludo a cada uno de ustedes. Les felicito. Hoy es día de elecciones y nosotros hemos elegido ya estar en la casa del Señor. Y también elegimos que Dios nos dé sabiduría para tomar la decisión correcta en cuanto a la elección en sí. En todo, absolutamente en todo, un hijo de Dios exhibe siempre que Dios es tan real, porque le guía, como dice la palabra, nos guía a ¿qué? A toda verdad. Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? Y a medida que empezamos a ejercitar esa práctica, nos va a sorprender los cambios que Él va a ayudar a hacer. Amén, hermanos. Eso sí, voy a sugerirles algo. No discutan con Dios porque Dios siempre gana. Amén, hermano. Decirle que está al lado, no conviene discutir con Dios. Pero ¿por qué esto? ¿Pero por qué esto? No. Pero esta es una de las gracias que nos cautiva del Señor. Y es que nos ama. Y cuando, por alguna razón, y de hecho van a vivir esto, estaremos haciendo cosas que tal vez al Señor le agradan. No sé,
no dramaticen esto, sino pídanle al Señor simplemente, ayúdame a cambiar. Simplemente eso. Y no es una mera expresión de labios, sino el deseo intenso de querer vivir como el Señor quiere. Y reconocer, como Él mismo lo dice, que sin Él nada podemos hacer. Dele ese aplauso al Señor, nada le podemos hacer. Lo diremos todos los días y en todas las circunstancias. Y comienza a haber una transformación asombrosa. No se tiene conciencia clara, no se puede tener, por otra parte, conciencia clara de lo que significó el bautismo, haber dado ese paso tan importante. Y haberle dicho, Señor, aquí estoy. Eso sí, ayúdame. Amén. Y Él te va a decir, yo te voy a ayudar en la medida que, y vamos a leer una palabra, amados, que está en la primera carta de Juan, capítulo 1. Pero antes vamos a unirnos en un mismo espíritu, amados. Nos ponemos un segundo de pie para tener esta oración, pidiéndole a Dios que nos guíe, que nos haga disfrutar de este día y darle gracias. Vuelvo a repetir, enfatizo esto. Porque muchos están viviendo situaciones críticas, extremas, hospitales, enfermedades, quisieran tener lo que tú y yo tenemos en este momento. La salud y la vida que Dios nos da. Repite conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque pusiste en mi corazón estar en tu casa. Ayúdame a perseverar con este deseo. Perdona mis pecados, mi incredulidad, mi torpeza. Quita de mí el orgullo, la vanidad, la soberbia y ayúdame a ser manso y humilde de corazón como tú eres, Jesús. Ayúdame, Señor. Y sé, Señor, que lo único que debo hacer, tú me lo mandas, es dejarme guiar por tu Santo Espíritu para hacer tu voluntad. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento. En el capítulo subrayo esto porque a no dudar estamos frente a capítulo 2 del Evangelio, de la primera carta del apóstol Juan. En el capítulo 2 de esta carta, el apóstol nos dice, verso 1, comenzamos a proyectarlo en la pantalla, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué dice la palabra? Abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo mismo. Así que no vayas a buscar ningún abogado porque el que nos va a defender frente al Señor es el único que puede defendernos porque Él tiene el derecho de haber derramado su sangre por ti y por mí. Padre, perdónalos. Abogado tenemos, significa que toda situación que vivamos tenemos que ir al Padre en el nombre de Jesús y pedirle que tenga misericordia. Y sigue diciendo la palabra, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es el único que va a darnos esa tremenda bendición frente al Padre, porque frente al Padre el único que tiene autoridad es Jesucristo. Nunca lo olvides. En algunas prácticas religiosas ponen a Pablo, a Pedro, a la Virgen María y otros más, en fin, porque no se atan a la palabra y a lo que Dios dice en la palabra. El único mediador entre Dios y los hombres que dice la palabra es Jesucristo de Nazaret. Démosle un aplauso porque el Señor quiere que nosotros entendamos. Y en esto, dice el verso 3, sabemos que nosotros le conocemos. ¿De qué manera? Si guardamos, ¿qué?
sus mandamientos. ¿Y guardamos qué? Sus mandamientos. Y el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, ¿qué dice la palabra? El tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Está claro, ¿verdad? ¿Cómo puedo decir yo que realmente guardo sus mandamientos cuando estoy viviendo todo lo contrario? Entonces, lo que nos está fijando es que no mintamos, amados, y cuando por alguna razón dejamos de hacer lo que a Dios le agrada, recordemos esa palabra central: ayúdame a cambiar. El arrepentimiento es reconocer lo más rápido posible que lo que he hecho no está bien a los ojos de Dios. Si en tu mente haces algo que no agrada a Dios y permanece un día, 2 días, 3 días, puedo asegurarte que no va a ser fácil sentir la misericordia de Dios. Porque todo acto de maldad echa raíces. Y para eso tenemos que pedirle: Señor, ayúdame. Va a ser un hecho central en la vida de ustedes. Lo es en la vida nuestra. Ninguno de los que está aquí podríamos estar aquí, yo mucho menos, si no tengo esta actitud, esta relación transparente. ¿Dónde está el secreto? De tener una actitud frontal frente al pecado. No tengo que huir: Señor, perdóname. No tengo que hablar de esta manera, no tengo que pensar de esta manera, no tengo que discutir con las personas. Tengo que aprender a vivir como tú quieres. Esa es una actitud frontal. Y luego vendrá la bendición. Pero si no lo hago, si sigo haciendo lo que Dios me dice que no haga, dice la palabra de Dios, entonces es un mentiroso. Pero el que guarda su palabra, dice el verso 5, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, ¿qué tiene que hacer? Debe andar como Él anduvo. Recuerden esto. Este es un principio universal, pero muchísimo más para los hijos de Dios. Nunca escapes de ti mismo. ¿Entendiste? Repite: no debo escapar de mí mismo, sino debo aprender a amarme y pedirle a Dios que me ayude a ser como Él quiera. Pero cuando huyo porque las situaciones muestran que estoy haciendo cosas que no solo no agradan a Dios, sino Jesús dijo: yo no vine a condenarlos, yo no vine a juzgarlos, yo vine a salvarlos. Decirle que está al lado: Él vino a salvarme, y esta es la demostración visible. Y esta manera así tan espontánea, tan como solo Dios la hace, los ha llevado a ustedes a hacer un replanteo en sus vidas. Y el replanteo central era simplemente: Señor, ¿sigo viviendo como he vivido hasta ahora o me ayudas a cambiar? Y como decíamos ayer, creo que todos vinieron por voluntad propia, ¿sí o no? ¿Están por voluntad propia? Bien. Y así lo hacemos. Pero es importante, amados, son niños espirituales. Y un niño suele tener limitaciones, tropieza, hace cosas que no debe hacer, pero no porque tiene maldad, sino porque no sabe cómo hacer las cosas bien. Y el Señor nos ve muchas veces así como niños que estamos aprendiendo, que cometemos errores. Pero vuelvo a repetir, será el propio Espíritu Santo que nos va a indicar qué cosas agradan a Dios y qué cosas no agradan a Dios. Pero para eso está también este hecho, la palabra, la que estamos escuchando. Leer el Evangelio y mantener esa comunión que el Señor va a hacer viva cada día de nuestras vidas. Y pasamos ahora al centro de esta reunión de hoy, que es celebrar la Santa Cena del Señor. Ayer cumplimos uno de los requisitos fundamentales que el Señor establece, que son 2 básicamente. Primero, si alguien quiere seguirme, muéstremelo públicamente.
Y es tan gráfico esto público que observen ustedes, tuvimos que poner una pileta, poner agua, exhibir. Es un acto que tiene en sí mismo la esencia de obediencia. Porque si esto ustedes lo hubiesen pensado, no sé, hace un año, meses atrás, seguramente que ustedes hubiesen dicho, es un disparate, no entiendo por qué razón tengo que estar haciendo eso. ¿Y cómo es que ahora entienden? ¿Sabe por qué entienden? Porque tienen a Cristo en su corazón. Denle un aplauso, por eso lo entendemos. Y Él nos va a ayudar, hermanos. El segundo es la Santa Cena del Señor. El relato de la Santa Cena en cuanto al Evangelio lo leemos en Juan capítulo 13. Dice la palabra del Señor en este pasaje. Capítulo 13, verso 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Está sucediendo el hecho al día siguiente, el día viernes, Jesús va a estar en la cruz. Él quiere intimidad con sus discípulos. La intimidad tiene una riqueza que no lo puede suplir ninguna otra cosa. La intimidad es tratar de conocernos, disfrutar de un sentido verdadero de amor, de comunión, de deseo de estar juntos. El Señor sabía, por eso en este momento usa la cena, esta última cena, con el propósito de, primer cena de Él, la última cena en cuanto a momento que Él va a fallecer, al día siguiente en que lo van a matar. Y dice la palabra en el verso 2 que cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas estas cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el hebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces, ¿qué pasó? Vino a Simón Pedro y Pedro le dice, Señor, ¿cómo que tú vas a lavarme los pies? Jesús le responde y le dice, lo que yo hago no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro se rehúsa y dice, no me lavará los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Entonces Simón le dice, bueno, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está limpio, está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía a quién le iba a entregar, por eso dijo, no están limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo, ¿saben lo que he hecho? Ustedes me llaman maestro, dice el verso 13, y Señor. Y dicen bien, porque en verdad lo soy. Pues si yo, que soy el maestro, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, entonces ustedes también, ¿qué dice? Deben lavarse los pies, que dice, unos a otros. Aquí vemos la actitud extrema de humildad ejercitada en un acto. El lavado de pies que la iglesia primitivamente lo usaba con toda la frecuencia por el significado que tenía de comunión ese acto. Si saben estas cosas, bienaventuradas serán si las hicieren. No hablo de todos ustedes, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Y después de esto os lo digo, que antes que suceda,
para que cuando suceda, crean que yo soy. De cierto os digo, que el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Lo que está diciendo el Señor es que ha llegado el momento de tomar la decisión de establecer de ahí en más. Esta era la primera vez que el Señor lo hacía con sus discípulos, establecer una comunión. La establece para la iglesia. Esta es la comunión que va a tener el apóstol Pablo. Vayamos a 1 Corintios, cuando el apóstol consulta al Señor respecto de cómo debía llevarse a cabo la Santa Cena del Señor. ¿Y por qué estaba esa inquietud en el apóstol? Bueno, vamos a ver en la palabra lo que nos dice, y el Señor va a estar indicando en el capítulo 11 de 1 Corintios la importancia, la trascendencia que le da el Señor a la Santa Cena. Leamos entonces en el 1 Corintios capítulo 11, verso 17. Pero el anunciarles esto que sigue, que dice, no los alabo, porque ustedes no se congregan para lo mejor, que dice, sino para... No se reunían para honrar a Dios, vivir como Dios quería, glorificar lo que es lo que Él quiere. La tarea específica de esa comunión en la Santa Cena tenía como única razón establecer vínculos fuertes, estrechos de comunión entre ellos. Pues en primer lugar, dice el verso 18, cuando os reunís como iglesia, yo oigo que hay entre ustedes, ¿qué dice la palabra? Divisiones. No puede haber divisiones en el pueblo de Dios. La división significa que unos están de un lado y otros están de otro lado. Eso hecho estaba dañando a la iglesia. ¿Y por qué hay divisiones? Porque había quienes querían asumir una postura personal y no la postura de Cristo, que era mantener la unidad viviendo conforme a la palabra. Y había algunos que no querían vivir de esa manera y con sus comportamientos y actos y demás exhibían esta situación de rechazo a la voluntad de Dios. Pues en primer lugar, dice el 18, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay divisiones, pero es preciso que entre ustedes haya disensiones para que se hagan manifiesto entre ustedes lo que son aprobados. Es necesario. En definitiva, las divisiones van a exhibir claramente quién es verdadero y quién no es verdadero. Pero estaban viviendo situaciones de crisis, lo vamos a ver ahora. El apóstol está intrigado por las cosas que estaban pasando en la iglesia. Sigue diciendo la palabra en el verso 20. Cuando ustedes se reúnen, esto no es a comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Uno tiene hambre y el otro, ¿qué pasa? ¿Les parece que eso estaría bien? En vez de reunirnos para honrar al Señor, unos venían para ver cómo satisfacer con sus pollos y toda esa comida y bebida, y otros estaban y no tenían ni siquiera lo mínimo. Y no se trataba de tener o no tener, sino el mensaje que daba eso, porque lo dice claramente la palabra. Otros se embriagan. Uno tiene hambre, el otro se embriaga. ¿Es que acaso no tienen casas donde coman y beban? ¿O menosprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Puedo alabarlos por esto? De hecho que no los alabo. Y aquí dice en el verso 23, porque yo, dice el apóstol Pablo, recibí del Señor lo que también les he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, ¿qué hizo? Tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomen, coman, este es mi cuerpo,
que por vosotros, que por ustedes es partido, hagan esto que dice en memoria de mí. Hagan esto deberán ustedes fijarlo de aquí hasta el día que el Señor los llame a su presencia. La Santa Cena tiene como objeto central y único hacer que memoria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Aleluya, reconociendo esto. Asimismo, dice la palabra, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto, dice. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Así pues, todas las veces que coman de este pan y beban de esta copa, ¿qué pasa? La muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Acá está la idea central, revivir el acto de la cruz, el acto más maravilloso que pudo haber habido. En el cielo, la cruz significa presencia viva de nuestro Señor Jesucristo. Y quiere que en la Santa Cena nosotros hagamos memoria de su muerte y de su resurrección. Y porque Jesucristo resucitó, también nosotros hemos resucitado. Den un aplauso, Señor. Estamos en Cristo Jesús, amados. Era lo que querías exaltar y lo que debíamos exaltar. Así pues, todas las veces que coman de este pan y beban de esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. De manera que cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor indignamente. ¿Qué les parece esa palabra indignamente? ¿Es buena o es mala? Comer la Santa Cena en forma indigna no es bueno. ¿Y por qué decía indigno? Vean ustedes, acá estaba el por qué Pablo va a consultar al Señor, dice la Escritura. Coma, beba la copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y aquí hay una enorme advertencia. Por tanto, ¿qué dice el punto 28? Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Por qué? Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, sin entender que lo que está haciendo en cuanto a que es el cuerpo del Señor, pues el que come indignamente, juicio come y bebe para sí. Y aquí está, por lo cual, y acá están las consecuencias que motivó al apóstol la consulta al Señor. Hay muchos enfermos y debilitados entre nosotros y muchos duermen. Esta era la pregunta. No se explicaba el apóstol cómo era posible que en la práctica de la Santa Cena y toda la liturgia espiritual que se llevaba a cabo, la respuesta, los hechos que el apóstol veía es que muchos estaban enfermos, otros habían muerto. ¿Qué está pasando? Evidentemente no estamos haciendo las cosas bien. Él necesita tener luz y esto es lo que debe hacer todo aquel que anhela agradar a Dios, consultar. Siempre que tengas una duda para saber si lo que estás haciendo es bueno o malo, ¿qué hacemos? Consultamos a Dios, preguntamos. El hecho era alarmante. Muchos enfermos, otros habían muerto, debilitados. Si pues, dice el verso 31, nos examinásemos a nosotros mismos, ¿qué dice luego? No seríamos juzgados. Vale decir que cuando yo me examino, ¿por qué dice la palabra que digo? ¿Qué pasa cuando nos examinamos? ¿Cuál es el objeto de un examen? Saber lo que está bien y saber lo que está mal. Entonces dice, no tomes tan a la ligera. Espera un momento. Medita unos minutos mínimos, por lo menos, que tendría que ser mucho más de los minutos. Nosotros tomamos 10, 15 minutos, pero en la semana hay que meditar. ¿Qué cosas estoy haciendo bien y qué cosas estoy haciendo mal? Nos impone, nos exige una conducta reflexiva. No somos autómatas. Y por otra parte, lo importante no es que te arrepientas porque estás recibiendo un mensaje que te está tocando, sino que debe nacer de tu propio corazón
las cosas que estoy haciendo, algunas, no están bien, Señor. Ayúdame. Tan solo eso. Entonces, esa actitud de reconocer a través del examen de que hay cosas que quisiera que el Señor me ayudara a cambiar, es lo que agrada a Dios. No me está diciendo que yo cambie, sino que reconozca que lo que estoy haciendo no está bien. Porque ¿qué dice? Si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice la palabra? Dios es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonarnos. Y Pedro le preguntó, ¿y cuántas veces tengo yo que perdonar? Y Pedro, 7 veces es suficiente, no, 70 veces 7. Significa que si Dios le impone a Pedro que tiene que perdonar 70 veces 7, ¿cuántas veces no va a perdonar él? Vaya, la misericordia de él no tiene límite, pero no juguemos con la misericordia de Dios. No juguemos con la misericordia de Dios. Si nosotros no practicáramos esos minutos, ¿qué sentido tiene hacer esto? Hemos cumplido la formalidad de algo y Dios no quiere formalidades. Porque el propósito central era retomar la comunión con Él y no puedo venir, tomar la cena y seguir haciendo lo que no tengo que hacer. ¿Entienden ustedes esto? Algunos se pueden sentir hasta molestos, incómodos. No, pero esto es. Hay cosas que Dios no soporta bajo ningún concepto y se llama hipocresía. Y por eso la palabra dice claramente también que Dios no puede ser que burlado. Todo lo que yo hago, lo que pienso, lo que digo, todo está desnudo en la presencia de Dios. Entonces retornamos a la cena y esa práctica habitual de participar de la Santa Cena y hacer memoria de Él, trae consigo santificarnos. ¿Qué es santificarnos? Simplemente pedirle perdón al Señor. Esa práctica hará que el Espíritu Santo entre en las raíces mismas de tu alma para sacar lo que tenga que sacar y darnos las fuerzas y la santidad para vivir como Él quiere. No lo intentes hacer a tu manera. Porque la palabra es clara. Ustedes sin mí, y dale un aplauso porque por lo menos tenemos un auxilio. Sin mí. ¿Qué significa, como hemos leído? Bueno, Señor, ayúdame. No es una palabra, algunos pueden tomarla como si fuera algo trivial. No. Ayúdame, pero ayúdame, Señor. El clamor de ayuda es porque sé que el único que me puede ayudar es Él. Nunca olvides esto. Esto honra a Dios. No voy a ningún lugar. A mí no me va a ayudar el pastor me predica y demás, pero él mismo está delante de Dios pidiéndole que Dios tenga misericordia y perdone sus propios pecados. Acá ninguno tenemos el halo de perfección. Todos somos pecadores, redimidos, ¿por qué? Por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, amados, es eso. Por eso la Santa Cena tiene esta virtud. Y una de ellas es la práctica intensa de la comunión del pueblo de Dios. Y vamos a hacer algo para mostrarle al Señor que nosotros queremos ejercitar y practicar esa intimidad que a Dios le agrada en medio de su pueblo. Así que lo que hacemos, nos levantamos un poco y nos saludamos unos a otros. Hermanos, vengan a saludar, ustedes métanse con la congregación, caminen. Ahora ustedes entren en la congregación, saluden. Estamos pidiéndole al Señor, dándole gracias. Nos tomamos este tiempo.
dice el Señor, trajo y nos manda un mensaje de una intensidad única. Este punto 5 dice, búscame, 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 y me hallarás, y me conocerás, y me amarás, y me servirás, y desecharás toda tu vida terrenal, toda por la vida que quiero darte, por la vida que quiero enseñarte. Es lo que vamos a hacer, buscarlo. Escoge la posición que te parezca más apropiada, sentado, arrodillado, parado, y nos vamos a tomar 10 minutos en total silencio, en meditación personal con el Señor. Amén, hermanos. Escoja cada cual la posición que el Señor quiera indicarle. Pero lo importante, vuelvo a repetir, mírate delante del Señor. Y pedirle, Señor, cuánto anhelo empezar a vivir esta vida. Cuánto anhelo. Y ese clamor, esa súplica, ese ruego. A los ojos de Dios cumple el propósito de la palabra, que la pruébese